Olá amigos, obrigado por acompanhar a TV Terceiro Anjo. Hoje estaremos conversando com o pastor Stephen Bohr. Ele é norte-americano, pastor jubilado da Igreja Adventista do Sétimo Dia e presidente do Ministério Secretos Revelados. Atualmente vive na Califórnia e pela primeira vez está aqui no Brasil. Pastor, muitas gracias por nos ceder estes momentos. Muchas gracias, Roseli. Es un placer estar con ustedes aquí en este programa. Muchas gracias. Pastor, sabemos y vimos mucho el Señor en la televisión, predicando muchos asuntos importantes, pero no sabemos mucho de tu vida. Entonces vamos a aprovechar este momento para saber un poquito más. Queríamos saber si usted es adventista desde niño, desde que nació, o cómo es. Bueno, uno llega a ser adventista cuando recibe a Cristo como Salvador y se bautiza. Sí. Pero yo nací en un hogar adventista. Mi papá fue pastor de la iglesia adventista por más de 40 años. Así que yo nací en un hogar adventista, crecí como adventista, me eduqué como adventista también. Ok. El señor, como hijo de pastor, ¿cómo fue su juventud? ¿Cómo era con relación a la iglesia? ¿Usted trabajaba, le gustaba o era un joven rebelde? ¿Cómo era? Yo recuerdo que mi juventud y mi niñez fue muy activa en la iglesia, porque cuando yo crecí mi papá era presidente de la Misión Venezolana Oriental y la Misión Venezolana Occidental. Así que él tenía que estar dirigiendo todas las actividades de la asociación, conquistadores, jóvenes, congresos de laicos. Y donde él iba, íbamos nosotros, la familia también. Así que yo recuerdo estar muy activo en los conquistadores, aquí le dicen desbravadores, sí. Y también en los aventureros y en las actividades de los jóvenes. Así que yo recuerdo con mucho aprecio los años de mi niñez y mi juventud por estar supremamente activo en la iglesia. Ok. E pastor, como foi para decidir a se tornar um pastor? Desde niño pensaba en ser pastor como su papá o eso vino después? Hasta los 18 años, cuando yo me gradué de escuela secundaria, estaba decidido que iba a ser un profesor de educación física, porque siempre me ha gustado los deportes. Me gusta el básquetbol y ping pong y todo. No juego mucho soccer, no mucho fútbol, pero me gustaban mucho los deportes, así que había decidido, después de graduarme de secundaria, ir a la universidad a prepararme para enseñar educación física. Pero en la vacación, después de graduarme, fui a Venezuela, a donde mi papá estaba en una escuela enseñando, y un sábado me pidieron que predicara en la iglesia local. Yo nunca había predicado ni hablado en público. ¿Sí? Pero como era hijo de pastor, pensaba que yo podía predicar. Sí. Así que acepté la invitación, escribí todo el sermón textualmente. ¿Tenía 18 años? Tenía 18, bueno, casi 19 años. Okay. Y entonces me paré, yo creo que leí casi todo el sermón. Y después del sermón, 2 miembros de la iglesia vinieron y me dijeron, oye, tú no deberías estudiar para educación física, tú deberías estudiar para ser pastor, porque ese fue un buen sermón. Yo no creo que fue un buen sermón, porque yo creo que es la primera vez que predicaba y yo leí casi todo el sermón, pero yo tomé eso como una señal de Dios que Él quería que yo considerara la posibilidad de seguir los pasos de mi papá. Así que en vez de regresar a Andrews University para estudiar educación física, fui a Colombia y empecé a estudiar teología, y allí fue que el Señor cambió mis planes de ser profesor de educación física a ser pastor de la iglesia adventista. ¿E hizo todo el estudio en Colombia entonces? Hice mis primeros 3 años de teología en Colombia, desde 1969 a 1971, y luego en diciembre de 1971 me casé con una colombiana que conseguí allá en Medellín, y bueno, nos casamos y luego nos fuimos a los Estados Unidos. No terminé mi teología allí, terminé después en
Andrews University. Okay, ¿y qué lo hizo cambiar para los Estados Unidos? ¿Por qué? Bueno, en realidad yo había terminado 3 años de teología y quería terminar mi teología en una institución de más alcurnia, una institución que tuviera más alcance, más Porque prestigio. en Colombia eran solamente 3 años mismo. No, eran 4 años, okay. Pero decidimos ir a los Estados Unidos para terminar en Andrews, porque un título de Andrews es un título que tiene peso, sí. Tiene más peso. No es que el colegio en Colombia era malo, tuve muy buenas experiencias allí, pero en términos de renombre, el de Andrews es mucho más, más categoría. Así que terminé mi teología, mi licenciatura, y entonces saqué una maestría en artes y luego una maestría en divinidades en Andrews. Ok, luego enseguida. Más o menos en los siguientes años tomé esas 2 maestrías. Ok. ¿Y cómo fue, pastor, el principio de tu ministerio? Así que se formaste, graduaste. Bueno, yo comencé mi ministerio en el año 1973 en la ciudad de Chicago. Okay. Pastoreé una iglesia de habla hispana. Alquilábamos un templo pentecostal y el nombre del templo era Iglesia Pentecostal Arca de Noé. Me recuerdo muy bien. Fue una iglesia más o menos de unos 120 miembros aproximadamente, mayormente puertorriqueños. Estuve allí solo unos meses porque el plan era regresar al seminario para sacar la maestría en divinidades. Después de eso me mandaron al sur del estado a 2 iglesias de habla inglesa, y entonces después del año de estar en la iglesia hispana y luego en las de habla inglesa, regresé al seminario para trabajar en la maestría en divinidades. Pero fue una excelente experiencia. Sí. Uno cuando está joven aprende muchísimo. Fue una experiencia que me moldeó para mi pastorado en años subsiguientes. Sí, ayudó mucho. ¿Y cómo vio la iglesia? ¿La iglesia en aquel momento era el mismo que ves hoy? Bueno, la iglesia, según yo he podido ver, ha cambiado. En muchos sentidos se ha adaptado más a la cultura. Y en muchos sentidos yo encuentro, por lo menos en Norteamérica, que la iglesia es menos misionera ahora que lo que era en esa época. Okay. La gente que tenía más pasión en esa época de compartir el evangelio. Y estoy hablando de Norteamérica. Sí. Yo sé que no puedo hablar por Brasil ni por otros países. He encontrado que la iglesia hoy en día ha prosperado tanto, se ha adaptado al mundo, más o menos se ha vuelto cómoda la iglesia. Y necesitamos de alguna manera recuperar ese fervor misionero, esa pasión por el mensaje especial que Dios ha dado a la iglesia adventista. Así que veo que la iglesia se ha adaptado al mundo, se ha acostumbrado a la cultura y no veo la misma pasión que había antes. Ok, comprendo. Pastor, usted nació en los Estados Unidos, pero ¿dónde aprendió el español? ¿Cuándo fue a hacer los estudios? Yo nací en Wisconsin, un estado que queda al norte de los Estados Unidos, a límites con Canadá. Okay. Y a los 4 años mis padres aceptaron un llamado para ir como misioneros para trabajar en Colombia. Estuvieron en Colombia solo 1 año. Yo tenía 4 años en ese tiempo. Aprendí español en ese año. Luego después ellos fueron a Venezuela y ellos pasaron como 12 años en Venezuela. Yo solamente estuve 9. Así que en Colombia y Venezuela fue que yo aprendí a hablar español. Y lo aprendí bien porque a esa edad niño, sí, uno aprende. Y yo no estudié español, no estudié mi primaria en la casa. Muchos misioneros estudiaban homeschool, ¿verdad? Pero mis padres dijeron no, vinimos como misioneros a estos países y vamos a dejar que nuestros hijos se entremezclen con la cultura. Y gracias a Dios, pues mis amigos todos hablaban español. Me gradué en un colegio de habla hispana y aprendí bien el idioma y eso ha ayudado mucho mi ministerio porque puedo predicar en inglés y en español, y que son los 2 idiomas más prolíferos que se hablan en más lugares del mundo. Sí, sí. Usted ya habló ahí de su esposa que la conoció en Colombia, ¿no? Sí. Se casaron después que te graduaste en el... Después de 3 años de teología.
3 en años. Colombia, Ajá. nos casamos, regresamos a los Estados Unidos y estuvimos unos años en los Estados Unidos y luego entonces regresamos a Colombia, donde tuve el privilegio de enseñar teología, empezando en el año 1978. Estuve 6 años en la Facultad de Teología en Medellín, Colombia, Como profesor. como profesor de teología. Muy bien. ¿Y cuántos hijos, pastor? Tenemos un hijo y una hija. Ujú. El hijo es mayor y la hija es menor. Ok. El Señor nos ha bendecido con la pareja. Ah, muy bien. Probaste un poquito de cada. El hijo es el director de producción de nuestro ministerio, Secretos Revelados, Secrets Unsealed en inglés. Él hace todo lo relacionado con sonido, con iluminación, con cámaras, supervisa la postproducción, él también es postproductor. Ajá. Básicamente supervisa todo lo que tiene que ver la producción de la programación para televisión. Tiene gran responsabilidad. Tiene ¿no? una gran responsabilidad y es un muchacho muy capaz. El Señor me lo dio no solamente para ser un buen hijo, sino para cumplir este ministerio. Ujú. La hija fue a estudiar su universidad en Pacific Union College, al norte de California. Se quedó allí, se casó con un muchacho de la China, ¿Sí? pero nacido en los Estados Unidos, Ok. criado en Estados Unidos. Ajá. Y ella se quedó allí y ahora es administradora de un restaurante, no es un restaurante adventista, pero es un restaurante muy caro comer ahí, ¿Sí? muy costoso. Es un restaurante para gente de dinero. Ok. Claro, nosotros vamos y comemos gratis porque ella es la administradora. Sí, ¿cuánto tiempo comió gratis en tu casa, no? Sí, ahora tenemos que cobrar lo que Sí. invertimos. Así mesmo. Pastor, usted acaba de hablar aí del ministerio que tiene, ¿no? Secretos Revelados. ¿Cómo empezó este ministerio? El ministerio comenzó en el año 2004. Yo estaba pastoreando la iglesia central en Fresno, California, una iglesia de habla inglesa. Y siempre había tenido la pasión de comenzar un ministerio para tener un alcance más amplio Sí. del mensaje. Compartí con la iglesia la idea de comprar el equipo necesario para hacer producción para televisión. Y la iglesia le gustó la idea. En cuestión de 10 meses, la iglesia y otras personas que escucharon en cuanto al proyecto contribuyeron $300,000 en 10 meses Wow. para comprar las cámaras, para comprar los cables, el switcher, para comprar todo el equipo Sí, necesario todo muy caro. para hacer la producción. Instalamos todo el equipo en la iglesia y desde el 2004 hasta hace 3 años produjimos programación para televisión en la iglesia que yo pastoreaba. Sí. Hace 3 años ya nos mudamos a nuestra propia sede porque crecimos tanto que ya no cabíamos en la iglesia. Wow, mira eso. ¿Y cuál es el alcance del ministerio hoy? Nosotros ahora tenemos más de 30,000 personas en nuestra lista de correos. Alcanzamos básicamente todos los países del mundo. Recibimos correspondencia inclusive del Medio Oriente, hemos recibido de Kuwait, de Irak, Wow. recibimos mensajes de la China, de todos los países europeos, países africanos. Es un ministerio de alcance global, literalmente. El Señor nos ha bendecido. Nuestra programación se transmite por muchos canales de televisión, ¿Sí? diferentes satélites y cadenas, y eso le da realce y conocimiento de nuestro ministerio. Ujú. A través de esos canales que salió para los otros países, o esos canales son de los Estados Unidos y a través de la internet que se espalhó para otros? Bueno, a través del internet, pero también a través de satélite. Satélite. Porque, por ejemplo, 3ABN tiene repetidoras en otros, Australia, sí. en Rusia, en otros países. Y la gente que tiene satélite o a través de Roku, ellos son capaces de ver en la pantalla de televisión. También a través de la cadena Ha de Venir se transmite nuestra programación en español. Así que tenemos muchos canales que transmiten 3ABN, el canal de la Esperanza a veces, la cadena de Amazing Facts, Amazing Discoveries. Hay muchos diferentes Sí.
canales de televisión que transmiten. O que no tenía en tu lista es que también tiene la TV Tercero Anjo. ¿Eh? Por eso estamos aquí, claro, por eso estamos haciendo la entrevista. Muy bien. Hay que formar una alianza. Sí. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué empezó este ministerio? Nosotros tenemos solo un objetivo, y ese objetivo es proclamar el mensaje especial de la iglesia adventista a la iglesia y al mundo. Lo que la hermana White llama la verdad presente, o también lo llama la verdad para este tiempo. Okay. Esa es la única razón por la cual existimos. No es para ganar dinero, no es para competir con nadie. El propósito es preservar el mensaje especial de la iglesia, que incluye todas las doctrinas especiales de la iglesia adventista, tanto en la iglesia como en el mundo. Muy bien. Pastor Bohr, ¿usted cree que Jesús viene en nuestros días? Bueno, yo no puedo decir que en nuestros días, porque eso sería hacer una predicción, y si no pasa, entonces me van a decir que soy falso profeta. Sí. Pero yo creo que todas las señales, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, indican que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia. La hermana White una vez dijo que los eventos finales serán rápidos. Y ciertamente hemos visto que los eventos están avanzando a una velocidad increíble. Todas las señales de Mateo 24, señales en el mundo, se están cumpliendo. Sí. Pero también se están cumpliendo las señales en la iglesia. Se ve, por ejemplo, el catolicismo, la admiración por el papado creciendo a nivel mundial. Podemos ver cómo los protestantes se están acercando a la iglesia católica. Sí. Así que todas las señales que menciona la Biblia, tanto dentro como fuera de la iglesia, estamos viéndolas cumplirse. Sí, pero pastor, el espíritu de profecía, Ellen White, ella habla en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, en página 47, que Jesús viene cuando su iglesia refletir el carácter de Jesús. ¿Tú crees que esto está pasando? Has tocado un punto muy importante. Jesús no está esperando que haya más señales, ni dentro ni fuera. Está esperando con un deseo anhelante, según esa cita que tú mencionas, que está en Palabras de Vida del Gran Maestro. Está esperando con un deseo anhelante la reproducción del carácter de Cristo en su pueblo. Y luego dice, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reflejado en su pueblo, Él vendrá a reclamarlos como suyos. Es decir, que Dios va a tener al final de la historia un remanente fiel que refleja perfectamente el carácter de Jesús. ¿Hay personas en la iglesia hoy en día que cumplen eso? Yo creo que sí. No sabemos exactamente dónde están y quiénes son, pero creo que las hay. Ahora, el zarandeo, o en portugués sería la sacudidura. La sacudidura, de la palabra sacudir, que existe en español, eso va a sacar todo lo que no es genuino. Porque la mayoría de los que están en la iglesia, según el Espíritu Profecía, no son creyentes genuinos. En tiempos de crisis y de persecución, van a abandonar la fe. Cuando se va a mostrar de qué lado están. Ahí se va a ver, porque una persona que está dispuesta a ser perseguida y aún de morir por la fe, cree en la fe. Entonces viene el tiempo en que, como resultado de la persecución, e inclusive un decreto de muerte en contra del pueblo de Dios, se va a distinguir claramente quiénes son los fieles y quiénes no son los fieles. Ese es el sacudimiento, o ese es el zarandeo. Y ahí entonces va a quedar el grupo que refleja perfectamente el carácter de Cristo a nivel de todo el mundo. Pero yo creo que aún hoy hay personas que tienen esa santidad. Y lo más interesante no es la mayoría todavía. No, ni tampoco será la mayoría. De la iglesia, que digo. Sí. No es la mayoría de la iglesia que tiene que reflejar el carácter de Jesús. Nosotros pensamos a veces que quisiéramos que fueran todos, pero la realidad es que la mayoría nunca ha estado con Dios. La minoría, siempre Dios ha obrado con un remanente. 8 en los días de Noé, en los días de Elías 7,000, en los días de Jesús, porque aún los apóstoles lo abandonaron, por lo menos por un tiempo. Así que la hermana White dice que
que la mayoría nos va a abandonar, dice en el Conflicto de los Siglos. No quisiéramos que fuera así, pero como resultado del zarandeo, eso es lo que va a pasar. Pero Dios va a tener en la iglesia un remanente fiel que guarda los mandamientos de Dios, refleja el carácter de Jesús, no solamente porque no pecan, sino porque hacen lo que Jesús hizo. Sí. Van a ayudar a las personas, van a alcanzar a los que están sufriendo, traer sanidad a los que están enfermos. Vivir, es decir, como Él vivió. Vivir como Jesús vivió, no solamente dejar de pecar, sino vivir como vivió Jesús. Sí, no se quedar sentado en la iglesia, y aquí ya, no, pero vivir, hacer el bien, ¿no? Así mismo. Pastor, sabemos que la iglesia son los miembros, ¿no? ¿Cómo ves hoy? ¿Tú crees que la iglesia está haciendo el papel de predicar como deberían? Yo no digo la administración, yo digo la iglesia, los miembros. ¿Están haciendo el trabajo que Dios espera que su pueblo haga? Si los miembros estuvieran haciendo lo que debemos hacer, no estaríamos aquí haciendo esta entrevista. Ya se hubiera terminado la obra. Jesús estaría entrevistando a Jesús. Seguro, estaríamos en el reino. Sí. Se ha dicho que el 80% de los miembros hace el 20% del trabajo. Y el 20% de los miembros hacen el 80% del trabajo. Lamentablemente, mi perspectiva, de acuerdo a los lugares que he visitado, que son muchos, yo veo que hay un gigante dormido. La mayoría de los laicos en la iglesia disfrutan los beneficios de la iglesia, pero no cumplen las responsabilidades de compartir la fe y la experiencia que ellos tienen. La hermana White dice que la obra en esta tierra nunca se podrá terminar hasta que los laicos se unan con los dirigentes para trabajar y proclamar el Evangelio. Así que hay mucho más que podríamos estar haciendo. Sí, es verdad. Pastor, existen muchos asuntos en la iglesia que son polémicos, que las personas se quedan discutiendo, como por ejemplo, la naturaleza de Jesús, los 7 reyes de Apocalipsis 17, los 144,000, quién son, si es literal o no, y la teoría de 25-20. ¿Deberíamos estar discutiendo esos asuntos? Bueno, a mí me parece que muchas de esas cosas son distracciones. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos problemas ahora con el asunto de la celebración de las fiestas judías. Hay algunos que están diciendo que hay que celebrar literalmente las fiestas, o si no la gente se va a perder. Es asunto de salvación. Okay. Otros dicen que si uno no cree en los 25-20, que se va a perder el que no cree en eso. Otros individuos enseñan que el Espíritu Santo no es una persona, que es una fuerza, parecido a los testigos de Jehová. A mí me parece que estas ideas, que son contrarias a la fe adventista, en realidad hay que enfrentarlas. Ahora, hay otros puntos de doctrina donde existen dos posiciones en la iglesia que son aceptables, pero no deben causar peleas ni riñas en la iglesia. Por ejemplo, la naturaleza de Cristo. Hay aquellos que creen que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la transgresión, otros creen que fue después de la transgresión. Ángel Manuel Rodríguez, que es un buen amigo mío, dijo en una reunión que ambas posiciones, hay personas en la iglesia que sostienen ambas posiciones, sí, y que ambas posiciones son aceptables. Ahora, no debemos pelear por eso, pero sí hay cabida para discutir y compartir las diferentes perspectivas sobre eso sin que cause división. Es decir, hay ciertos puntos doctrinales que son en contra de la teología adventista. Otros que donde se ven cosas de una forma distinta que no atentan contra la teología adventista, esas son negociables y se pueden discutir. Sí, pero no puede ser punto de salvación. No creo, por ejemplo, que el asunto de la celebración de las fiestas judías, por ejemplo. Yo no tengo que celebrar las fiestas judías para salvarme. Sí. Pero Dios quiere que nosotros tengamos la verdad como presenta la Biblia y el Espíritu de Profecía. No significa que porque no es asunto de salvación no sea importante estudiarlo y llegar a una conclusión correcta.
Para eso nos dio Dios la Biblia y el Espíritu de Profecía. Sí, digo eso porque algunos se quedan discutiendo sobre un asunto que no es punto de salvación, pero lo hace punto de salvación. Sí, como el asunto de las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 17. Sí. Hay diferentes opiniones en la iglesia. No hay una posición oficial de la iglesia en cuanto a las 7 cabezas. Y algunas personas pelean y dicen, si tú no crees en las 7 cabezas como yo, te vas a perder. Ya eso está fuera de lugar. Sí. Porque ¿quién dice que esa persona tiene la perspectiva correcta y todos los demás están equivocados? Sí, así es. Muy bien. Pastor, ¿puede dejar un mensaje para las personas que están nos ouvindo aqui en la TV Terceiro Anjo? Un mensaje que puede ayudarlos a ver el momento que estamos viviendo y lo que debemos hacer en estos días. Bueno, un mensaje primero para gente que no pertenece a la iglesia adventista. Okay. Siempre debemos estar investigando lo que Dios dice en su palabra para ver si lo que nosotros creemos está en armonía con la palabra. Yo animaría a los que no son adventistas que examinen la teología adventista, que examinen las doctrinas de la iglesia adventista. Van a descubrir muchas verdades extraordinarias que se basan en la Biblia, cosas que han sido olvidadas por el mundo cristiano y que la iglesia adventista ha recuperado de la palabra de Dios. Para los adventistas, claro, mi mensaje es que no perdamos de vista nuestro mensaje y la razón de nuestra existencia. Nosotros existimos por una sola razón, y es para proclamar los mensajes de los 3 ángeles al mundo. Si no cumplimos con esa misión de proclamar los mensajes de los 3 ángeles, no tenemos razón de existir. Así que tenemos que conocer esos mensajes y tenemos que creerlos y tenemos que proclamarlos. La hermana White dice que ninguna otra cosa debe absorber nuestra atención sino proclamar los mensajes de los 3 ángeles. Así que si hay miembros de la iglesia que están sentados en las bancas, no están haciendo nada, están disfrutando de los beneficios de la iglesia, pero no cumpliendo las responsabilidades, les animo de que se activen por el poder de Dios, que compartan la fe. Eso va a fortalecer la fe de ellos, va a hacer de ellos mejores adventistas y los va a fortalecer para permanecer en la crisis que pronto va a venir. Sí, es verdad. Muy bien, pastor, muchas gracias por estos momentos. De verdad aprendemos mucho. Creemos que, de verdad, por más que el Señor es un pastor jubilado, ya trabajó bastante, pero todavía sigue trabajando. Y es eso que todos nos debemos hacer hasta que Jesús viene, ¿no? Amén, gloria a Dios. Todavía hay mucha gasolina en el tanque. ¡Qué bueno! Sea bienvenida a Brasil, que regrese muchas otras veces. Gracias, si me invitan, con mucho gusto vendré. ¡Qué bueno! Va a recibir invitaciones. Ok, muchas felicidades. Gracias. Dios te bendiga junto con tu familia. Amém, graças. E a você, querido amigo, espero que tenha desfrutado desses momentos, que realmente os conselhos que ouvimos do pastor Bor possam fazer diferença na sua vida. Que o Espírito Santo te motive a fazer essa obra que Deus espera que façamos. Que na sua igreja você possa ser um ajudante, possa ser um obreiro praticante em levar a mensagem aos demais, para que Jesus possa voltar muito em breve e levar o máximo de pessoas possíveis para o céu. Agradecemos a sua companhia e nos vemos numa próxima. Que Deus te abençoe.